Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a tratar de desenredar un panorama que, seamos sinceros, a simple vista parece un caos total. Nuestra idea aquí es desglosar cómo estos macrosistemas tan lejanos y los grandes eventos geopolíticos terminan, básicamente, cayendo como un embudo sobre la sociedad civil, o sea, sobre el ciudadano de a pie. Vamos a ver que todo esto es una cadena enorme de causa y efecto, un viaje que arranca en las esferas más altas del poder y termina literalmente en nuestras calles. A ver, arranquemos con esto para poner las cosas en perspectiva. 38 billones de dólares. Traten de imaginarse esa cantidad de dinero, es casi imposible. Esa es, más o menos, la gigantesca deuda pública de Estados Unidos. Pero ¿saben qué es lo verdaderamente fascinante de todo esto? No es el número en sí, sino cómo está armado todo el sistema. Imagínense una deuda gigante que está sistemáticamente diseñada para que nunca, pero nunca, se pague por completo. Es la base de nuestro complejo sistema global, y entender cómo funciona es el primer gran paso de hoy. Y para no perdernos en toda esta información, dividimos el análisis en 4 puntos clave. Primero, el sistema financiero global. Segundo, la amenaza digital invisible. Tercero, la geopolítica y la fragilidad democrática. Y cerramos con el costo social real. Al final, van a ver cómo todas estas noticias que parecen aisladas, en realidad cuentan una misma historia. Punto número 1. El sistema financiero global y su rol como motor de la hegemonía económica. Veamos cómo esta inmensa máquina funciona con una ventaja estructural enorme, dictada casi por completo por el dólar estadounidense. Y aquí es donde entra el concepto de la deuda perpetua. Y ojo con esto, no es una falla en el sistema, es una característica fundamental. Es una estructura donde la deuda no se piensa para ser cancelada, sino que se refinancia constantemente en un ciclo infinito. Es clave entender esto porque genera una desigualdad enorme. Mientras el país que es dueño de la moneda simplemente imprime más, los países de la periferia tienen que endeudarse o exportar a toda costa para conseguir esos dólares, lo que, lógicamente, les quita muchísima soberanía financiera. Fíjense cómo se arma el efecto dominó en el mundo real. Paso 1. La Reserva Federal allá en Estados Unidos decide subir las tasas de interés para controlar su propia economía. De inmediato, el capital internacional sale corriendo de los países periféricos buscando el refugio seguro del dólar. Al fugar el dinero, las monedas locales se desploman y la consecuencia final, se dispara la inflación y la desigualdad. Es, tristemente, la exportación silenciosa de la pobreza mediante una simple decisión en Washington. Bueno, pasamos al punto 2. La amenaza digital invisible. Este es nuestro nuevo campo de batalla. Y acá les hago una pregunta crucial. Si toda esta bóveda económica mundial depende de redes digitales, ¿qué pasa exactamente cuando logran romper esos muros invisibles? Agárrense, porque la respuesta tiene un precio que da escalofríos. 8.800 millones de dólares. Sí, miles de millones. Y esto fue únicamente el costo del fraude financiero impulsado por inteligencia artificial durante el año 2022. Resulta que la misma tecnología brillante que nos impulsa hacia el futuro es exactamente el arma que están usando para desvalijar el sistema. Y si miran la tendencia, es una completa locura. Muestra un crecimiento exponencial que el propio Fondo Monetario Internacional ya califica como un riesgo sistémico. Así como en la sociedad civil vemos amenazas digitales sofisticadas, como lo que pasa con el software de espionaje Pegasus, en el mundo financiero pasa lo mismo. La inteligencia artificial permite crear ataques avanzadísimos y súper baratos. Y claro, como los ecosistemas bancarios están totalmente interconectados, si un solo nodo se cae, podríamos ver un contagio masivo en cuestión de horas. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? El Banco de España advierte que la mentalidad tiene que cambiar radicalmente. Ya no basta con la famosa ciberseguridad, que es básicamente construir un muro digital más alto y cruzar los dedos para que nadie entre. Ahora necesitamos algo llamado ciberresiliencia, o sea, diseñar un sistema que pueda sobrevivir y recuperarse en pleno ataque. Es aceptar de una vez por todas que los ataques van a ocurrir y que la infraestructura tiene que estar lista para limitar el daño en minutos, no en días. Entramos a la sección 3, geopolítica y fragilidad democrática. Porque dejando atrás los cables y el código fuente, vamos a explorar cómo esto fractura nuestras instituciones políticas y nuestra sociedad en el mundo físico.
Miran el caso de Perú, es el síntoma perfecto de esta inestabilidad institucional. En apenas unos años es un desfile tremendo. Renuncia a Kuczynski en el 18, destituyen a Vizcarra en el 20, remueven a Castillo en 2022, Boluarte destituida hacia 2025 y Yeri cayendo en solo 130 días en 2026. Esta línea de tiempo nos muestra una falla estructural severísima. El uso de excusas como la incapacidad moral ha reemplazado a las urnas. Las decisiones reales se toman en maniobras del Congreso, creando un déficit democrático enorme en la sociedad. Y no crean que esto pasa solo en un lado del mapa. Si miramos hacia Europa, el llamado círculo vicioso de Tepsa explica exactamente cómo las democracias se rompen en 5 pasos. Todo arranca con la gente desconfiando de las instituciones, lo que alimenta una polarización política gigante. A esto súmale la sensación de falta de transparencia, lo que hace que se dispare la desinformación, y terminamos todos encerrados en nuestras propias burbujas digitales, ya sea con los extremos políticos en Alemania o los choques institucionales en España. Este ciclo es un veneno lento para nosotros. Y a toda esta fragilidad interna hay que sumarle algo aún más tenso: las crisis militares directas. Pensemos en el Estrecho de Hormuz, una arteria por donde pasa el 20% del petróleo del mundo. La cosa allí es crítica. Bajo operaciones como Epic Fury y la escalada Dark Eagle, tenemos Estados Unidos e Israel con misiles hipersónicos en una campaña severa contra sitios subterráneos en Irán. Estamos hablando de tecnología que llega en minutos. Esta postura es un riesgo gigantesco que empuja a los mercados globales hacia el abismo por el temor a un cuello de botella petrolero. Llegamos a la sección 4. El costo social real. Ya recorrimos la máquina financiera, el lado oscuro digital y la geopolítica. Ahora, vamos a unir esto para ver quién es el verdadero receptor de todo este daño. La clave aquí es llevar estos conceptos gigantes a la realidad. Los impactos son demoledores. En Irán, la pura asfixia económica ha hecho que el 80% de los fabricantes de alfombras tengan que cerrar. En Latinoamérica, se requiere que el comercio entre Colombia y Venezuela crezca un 600%, nada más para intentar desplazar a las mafias que dominan las fronteras. Y en Uruguay, un país súper admirado por su Estado de Derecho, la agencia anticorrupción, la JUTEP, está completamente paralizada con más de 400 casos atrasados por falta de recursos. Es la justicia y la economía colapsando para el ciudadano. Pero para entender el extremo más cruel de este peaje en la sociedad, basta con escuchar a Naciones Unidas en Ucrania. Nos dicen, literalmente, que el frío del invierno se está usando para quebrar la capacidad de resistencia de la gente, y que esto se traduce de inmediato en riesgo de muerte por hipotermia para bebés y niños pequeños. Esto ya no son cortes de luz al azar, esto es el clima convertido en un arma de guerra atacando la red energética. Es el punto donde estas jugadas geopolíticas se cobran su precio más oscuro con las personas más inocentes. Así que llegamos al final de este recorrido, y toda esta información nos deja contra la pared con una reflexión ineludible. Desde la economía de deuda hasta el cibercrimen o las decisiones en los parlamentos y campos de batalla, todo termina impactando a las personas más comunes. Entonces, la gran pregunta que queda flotando es: ¿un sistema global que perpetúa eternamente la deuda y que siempre traslada los costos y daños a los más frágiles, es realmente sostenible para nuestra sociedad? La respuesta que le demos a esto va a definir por completo nuestro futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.